Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sofía y el día de hoy vamos a hablar de la Divina Comedia. La Divina Comedia es una obra sumamente misteriosa. Realmente hay que tener bastante comprensión de la cultura medieval para tener un acercamiento certero a esta obra, que vaya más allá de la simple historia, de lo que se narra en el texto, y vaya hacia el corazón del significado, qué es lo que nos quiere decir el autor. Pues es que este Dante pertenecía a un movimiento oculto, un movimiento místico, que es el de los Fideli de Amore. Es un movimiento que ha tenido poca atención en los estudios de esta obra, pero es sumamente importante, porque va a tener mucha relación con su significado. Para ubicarnos un poco en el tiempo, quiero hacer como un mega resumen de cómo se divide la historia a grandes rasgos. Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Dante Alighieri se ubica entre la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. ¿Qué aspectos yo veo en la obra que reflejan este pensamiento moderno o el inicio del Renacimiento? Bueno, pues es que en primer lugar la obra está escrita en toscano. La mayoría de textos se escribían en latín en la Edad Media. Entonces esto ya habla de un rompimiento con una mentalidad. Otro aspecto importante es que este Dante Alighieri es una figura muy importante dentro de su texto, lo cual nos habla de cierto individualismo. En los libros medievales el autor pasaba a segundo plano y no tenía tanta importancia como en los libros del Renacimiento. Otro aspecto importante es la característica de poner al hombre como centro de la realidad divina. Esto es porque Dante se vuelve el observador primordial de estos mundos sagrados. Algo que hay que tomar mucho en cuenta es que Dante Alighieri nació en Florencia, y Florencia era una ciudad importantísima en este tiempo. Ahí se da la revolución artística, la revolución intelectual que va a marcar al resto de Europa. Este Dante Alighieri no era un ciudadano común de Florencia, realmente era una figura bastante importante en este tiempo. Estaba inmiscuido en la política. Dante Alighieri, que pertenecía a la facción de los güelfos blancos, fue vencido por la facción de los güelfos negros y terminó dejando su ciudad. Este exilio fue permanente y pues obviamente le generó muchísimo dolor al personaje porque no pudo regresar a su hogar, a donde él había crecido y donde él había dejado prácticamente su vida, porque estaba bastante comprometido con esta ciudad. A pesar de este destierro, Dante Alighieri realmente fue muy admirado en Florencia por personajes posteriores, en este caso por Giovanni Boccaccio, que fue un pensador importante del Renacimiento. Era amigo de Marsilio Ficino, que fue uno de los grandes filósofos de esta época y prácticamente uno de los pensadores más importantes en el siglo XVI. Entonces Giovanni Boccaccio hizo una biografía de Dante y ahí se puede encontrar bastantes aspectos de su vida. Entonces quien quiera profundizar más en la vida de Dante puede recurrir a esta obra. Algo importante sobre Giovanni en relación con Dante es que él fue el que le puso el nombre a su obra. Dante solo había puesto comedia, pero Giovanni agregó divina, entonces así se generó el título de la obra. Otro aspecto importante es que Giovanni pertenecía igualmente al mismo movimiento secreto. Es así un poco como de película de conspiraciones y así, porque pertenecían como un grupo, los Fideli de Amore, y hablaba en clave, o sea, utilizaban bastantes símbolos que son complicados de descifrar. Utilizaban muchos números, utilizaban colores, utilizaban personas, situaciones para explicar cosas que estaban de forma críptica, mensajes ocultos y todas estas cuestiones que se vuelven bastante interesantes. ¿Qué características tienen los Fideli? Y bueno, hablo de esto porque tiene muchísima relación con la obra en sí. Nos va a servir para analizarla mejor. ¿Qué características tienen? Pues bueno, estos personajes tenían a un amor platónico, los tres, que yo sé que pertenecieron a este movimiento, que es Dante, Giovanni y Petrarca. Petrarca es importantísimo porque es el padre del Renacimiento, o así lo llaman. Este movimiento de los Fideli de Amore va a tener muchísima relación con los movimientos ocultos místicos de la Edad Media, es decir, con los cátaros, con los templarios y con los franciscanos, es decir, es un movimiento místico y espiritual. ¿Qué significa Fideli de Amore? Pues significa los fieles del amor. Y es que claramente pues tenían casi como diosa a una mujer. Dante Alighieri pues va a tener a Beatriz, que es fundamental en su obra de la Divina Comedia. Estas mujeres glorificadas, en este caso Beatriz para Dante,
Pues realmente tienen algo detrás, no solamente es la figura femenina en sí, que tiene una importancia enorme, sino desde mi interpretación para mí simbolizaban otros aspectos. Para mí en la Divina Comedia, Beatriz simboliza la sabiduría. Entonces los fieles del amor profundizan en el sentimiento del Dios amor, representado muchas veces por Eros, aunque ellos lo llaman generalmente Dios amor en sus obras, en realidad es la pasión hacia la sabiduría y hacia el conocimiento y hacia el espíritu y las fases más elevadas del alma humana. Eso es a lo que se refieren con el Dios amor, porque es el que los guía, el que los va a llevar a ese punto. Es un tanto como los filósofos. Los filósofos buscamos la sabiduría, pero en base a un sentimiento de fondo, ¿no?, que fundamenta toda esa búsqueda. Dante Alighieri escribió muchas obras, aparte de la Divina Comedia, y sobre todo la Vita Nova, la vida nueva, es importante para entender un poco posteriormente de qué trata la Divina Comedia. Es decir, la Divina Comedia es un texto muy grande y muy complejo, pero si nos vamos a obras anteriores de Dante es mucho más fácil comprenderlo. En este caso, esa obra que es una obra biográfica donde Dante Alighieri habla de su propia vida y sobre todo del momento en el que conoce a su amor, que lo va a acompañar por el resto de su vida en sus pensamientos, que es esta Beatriz. El momento en el que la conoce lo plasma en esta obra. A ver, ¿qué refleja el nombre de Vida Nueva? Pues refleja una iniciación, claramente. Bueno, las personas que les gusta la cuestión de la espiritualidad saben que la iniciación es fundamental en el camino espiritual. Entonces la vida nueva yo lo veo como una metáfora de esa iniciación, donde Beatriz, la sabiduría, prácticamente va a seducir a Dante. Beatriz, a lo largo del texto, noté que está muy relacionada con el número 9. Y al inicio esta Beatriz estaba vestida, cuando la ve por primera vez, le pone muchísima importancia a los colores de su vestimenta. Esto claramente por cuestiones simbólicas, no es casualidad nada. En vez de describir su cara, su cabello, sus ojos, como lo haría un enamorado normal, describe la forma en la que ella está vestida. Entonces, eso me hace pensar que Beatriz no solamente pudo haber sido una mujer de carne y hueso en la que se inspiró para crear este personaje, pero no solamente es una mujer de carne y hueso, sino también es un símbolo. La primera vez que la ve, ella va a estar vestida de rojo. El color rojo, pues, es un poco la vitalidad, ese despertar, o sea, es un color muy agresivo como el fuego, que penetra, digamos, en nuestros ojos y que causa realmente una reacción muy fuerte, una reacción pasional. Entonces puede ser ese significado primero, ¿no? La juventud, cuando de repente despierta esa sed de conocimiento, esa sed como de espiritualidad, pero se vuelve algo bastante pasional, ¿no? Aún no dominado por la mente o por la razón, sino en esas pasiones. En el libro de la vida nueva de Dante también se describe cuando esta Beatriz muere, que es un momento muy doloroso. Tal vez es un momento espiritual en el que se da cuenta que en esta vida no va a alcanzar esa sabiduría y ese conocimiento en forma humana, ¿no? Esa es mi interpretación de esta cuestión de la muerte de Beatriz en este tiempo. Hay que recordar que todos son claves del camino espiritual y de la vida espiritual. Habla de un poco de esa confusión, de esa agonía del sabio, del iniciado, de entender que en su forma mortal no va a conocer realmente a Dios, no va a conocer esa sabiduría final, no va a entender el mundo en su completud. Esta es la clave para mí de la Divina Comedia, la muerte de Beatriz y todos los símbolos que hay alrededor de esto. Puesto que va a ser como un viaje a través de otras formas, no solo de la forma material de este mundo terrenal. En el mundo terrenal muere Beatriz, pero Beatriz continúa en el mundo espiritual.